Saludo y bendición para todos ustedes. Hace unos días escuchando a un comediante en su presentación hacía como una crítica y burla a la Iglesia Católica, a la fe católica, a la Virgen María, bueno, todo esto que una persona siempre cuando se ensañan contra la religión, pues quieren ridiculizar todo. Pero hay que aprender a escuchar también y no tomarse las cosas tan personal, pero sí saber qué piensa la gente, ¿no? Jesús en algún momento pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Y es bueno saber qué piensa la gente. Y entre todas estas cosas que decía a forma de chiste, pues había algo que a mí me llamó la atención. Decía que la religión católica tiene su Dios, un Dios que es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y la Virgen María. ¿Por qué la Virgen María? Porque los católicos al Espíritu Santo lo hacen siempre a un lado. Tienen más a la Virgen María y a Dios como Padre y a Dios como Hijo, pero Dios como Espíritu Santo se saca por un tiempo y se reluce durante un tiempo, pero ya después el Espíritu Santo parece que desaparece, ya no va a estar más. Y de alguna manera decía que somos muy absurdos nosotros en ese sentido. Si es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo parece no tener ningún protagonismo en nuestra vida? Pues he estado pensando como en esas palabras y yo sí quisiera saber qué piensan ustedes de eso. ¿Será que nosotros como católicos nos falta más tener en cuenta al Espíritu Santo? ¿Será verdad que lo archivamos, lo vamos dejando a un lado por un tiempo y solamente por allá, en Pentecostés o cuando hay celebración de confirmaciones, se reluce el Espíritu Santo, pero ya después ni cuenta nos damos que existe? Pues quisiera saber también qué piensan ustedes de estas afirmaciones. Vamos a hacer la lectura del Evangelio de este día, domingo tercero del tiempo ordinario. Bienvenidos. Del Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. También yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado esta tercera semana del tiempo ordinario. Tercer domingo, meditamos en estas lecturas y en el Evangelio que acabo de leer. Y quiero destacar dos cosas
La primera, la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús, en la vida de la iglesia y en la vida de nosotros como cristianos. Y la segunda, saber vivir el tiempo presente. Como decía al principio, parece que el Espíritu Santo nosotros como que lo archivamos, lo olvidamos, lo guardamos y por eso a veces se puede desvirtuar un poco nuestra fe y sobre todo la importancia de ese Dios Espíritu Santo. Miren que comienza el Evangelio diciendo después de esa introducción que hace el evangelista que en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. El Espíritu siempre estuvo actuando en Jesús. El Espíritu lo movía a curar, lo movía a sanar a tantos enfermos. Era el Espíritu quien lo inspiraba en su palabra. El Espíritu Santo, dice el Señor, está sobre mí, porque es el que me ha ungido. Y luego el Señor dice, pues esto que acaban de escuchar se cumple hoy. Pensemos nosotros, ¿por qué será que olvidamos tanto el Espíritu Santo? ¿Por qué somos más de oración al Padre, al Hijo y a la Virgen María? Pero ¿por qué olvidamos al Espíritu Santo y no nos damos cuenta de la acción tan importante que el Espíritu realiza en nuestra vida? Yo creo que de pronto es por lo complejo. En la preparación a la confirmación, yo creo que es una de las preparaciones más complejas, más sosas. El catecismo de confirmación es un poco pesado para los jóvenes. A veces es difícil hablarles del Espíritu Santo, para uno mismo hablarles del Espíritu Santo y que comprendan la acción del Espíritu Santo en su vida, pues resulta a veces difícil y por eso más bien como que tan complicado, tan difícil, pues no lo toquemos mucho, dejémoslo aquí a un lado y solamente en los tiempos fuertes lo tomamos y le damos como vida. Pero yo pensaría que es justamente por lo descuidado es que no lo comprendemos y no entendemos muy bien toda su acción en nuestra vida. Yo les pediría dos cosas en esta oportunidad. Siempre pidan al Espíritu Santo sabiduría. Y ojalá los jóvenes pidieran al Espíritu Santo sabiduría. Sabiduría significa cómo vivir la vida. Una cosa es ser uno inteligente, otra cosa es ser uno sabio. Usted puede ser inteligente en muchas cosas, tener habilidades para muchas cosas, pero puedes estar fallando en lo esencial de tu vida. Por eso el Espíritu Santo es importante en nuestra vida. Y la segunda, que le dé discernimiento, que nos ayude para saber siempre tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Esas dos cosas pidan al Espíritu Santo, sabiduría y discernimiento, además de todos los dones que nos concede. Sabemos que llevamos el Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo y que llega a plenitud el día de nuestra confirmación. Plenitud porque somos más conscientes, pero el Espíritu Santo siempre está en nuestra vida. Vivir el tiempo presente. Dice el Evangelio que dijo el Señor a la gente que tenía toda la mirada puesta en Él, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Vivir el hoy ya no es el pasado, ya no es la incertidumbre hacia el futuro, es la certeza del presente. Eso es lo que debemos nosotros valorar en nuestra vida, este momento que tenemos, las personas que nos rodean, el tiempo que estamos viviendo. Nos angustiamos mucho por el futuro, nos angustiamos y nos amargamos por el pasado. Y generalmente del pasado siempre estamos mirando lo malo, nunca lo bueno, muy pocas veces lo bueno, pero siempre nos estamos amargando con un pasado malo, triste, de rencores, de odios. El presente, que ni el pasado ni el futuro nos lleven a desperdiciar este momento que Dios nos concede, el ahora, en el momento en que Dios cumple su promesa, el momento en que el Señor se revela y dice, hoy se cumple esta palabra que acaban de oír. Dejemos también que la palabra de Dios hoy se cumpla en nuestra vida. Sabiduría y discernimiento. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir
el tiempo presente. Ayúdame a tomar las mejores decisiones ahora, para así saber mirar hacia el futuro. Pero es lo que yo decido hoy, en este momento presente. No es lo que decida mañana, no es lo que decida después, sino ahora, lo que determinará muchas cosas en mi vida. Señor, ayúdame a vivir el momento presente en plenitud. Que las preocupaciones del futuro no perturben mi paz y que sepa abandonar los errores del pasado en tu infinita misericordia, pues no puedo cambiarlos en nada. Quiero confiar más en ti, Señor. Amén. Seguramente ya tendremos planes para mañana y de pronto nos angustiamos ya por lo que tenemos planeado mañana, por las cosas que tenemos pendientes y nos olvidamos de vivir este tiempo presente. Vívalo ahora. Hoy se cumple esta palabra que acaban de oír. Le dice el Señor a todas estas personas. ¿Aprovecharían esas palabras del Señor? ¿Aprovecharían ese momento? Pues ojalá nosotros sepamos aprovechar lo que Dios nos concede en este momento presente. Amén. Bendición para todos.